Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente de lo que estoy acostumbrado en el canal, pero me parece que es bastante interesante. Te voy a enseñar lo que es una estrategia de trading, o sea, cómo se organiza, cómo se programa y demás, y qué resultados da, porque hay veces que puede parecer que una estrategia puede ser muy interesante y quizá lo sea, pero a lo mejor no en todos los puntos. Quiero invitarte también a que te suscribas al canal de YouTube y además me gustaría también que si te apetece te suscribas a nuestro Telegram, que lo tienes aquí abajo en la descripción, donde vas a poder ver las cosas que publicamos diariamente, ¿no? No solamente de vídeos, sino a lo mejor estrategias y demás que vamos a estar publicando. Así que te dejo con el vídeo. Te explico por qué. En las estrategias, además de ver lo que es la entrada, la salida y demás, también tenemos que ver, por ejemplo, el número de veces que es ganadora, una estimación aproximada, impactar las comisiones en un momento determinado en los rendimientos de la estrategia, las comisiones de los brokers o de los exchanges, que esto suele ser un tema que suele afectar bastante en algunas ocasiones al rendimiento, ¿no? Sobre todo si tienes spreads muy altos o temas similares, momentos de volatilidad que te voy a explicar por qué son importantes tener en cuenta en este tipo de estrategias. Vamos a utilizar la siguiente configuración, un RSI normal, habitual de 14 periodos y un ADX también normal de 14 periodos, donde lo que vamos a hacer es que en el momento que se cruce, vamos a hacer solamente entradas al alza, ¿vale? Hacia arriba, en largo. En el momento que se cruza el RSI del periodo de 50 y a su vez se cruza el DI positivo sobre el DI negativo, hay una entrada al alza. Sobre eso, yo lo que he hecho ha sido añadirle un perfil adicional, un punto de vista adicional, un filtro adicional que es el volumen. En el momento que el volumen se incrementa y que ocurre esto, habitualmente puede haber un incremento del precio, con lo cual significa que podemos entrar o en largo. Este tipo de estrategias, vas a ver que es un tipo de estrategia que genera un rendimiento bueno, pero tiene pocas operaciones rentables. Es decir, a lo mejor anda en torno a un 30, 35, puede llegar en algún caso a un 50% dependiendo del tipo de activo. Son un tipo de entrada que se llama las breakaway, que son de ruptura y que lo que hacen es aprovechar la fuerza que está generando volumen, la entrada de capital en el mercado para sumarse a esa entrada y poder acompañar el precio. Em, este tipo de estrategias suelen ser estrategias que funcionan bien habitualmente en ámbitos más algorítmicos, más de temas de programados, digamos, más que en temas manuales, aunque también sirve para temas manuales y se puede utilizar, lo puedes utilizar perfectamente, pero el problema que puede ocurrir psicológicamente pueden ser estrategias muy duras, muy, muy fuertes, porque pierdes muchas veces hasta conseguir empezar a ganar. Y hay veces que tienes drawdowns, lo que se denomina drawdowns, que son caídas de la estrategia en un momento determinado, que pueden ser muy altos y a nivel psicológico suele ser complicado gestionarlo, sobre todo si tienes que aguantar mucho impacto negativo. Bien, entonces vamos a plantear la estrategia. Voy a compartir la pantalla para que veas cómo lo vamos a hacer. Bien, pues aquí estamos en nuestro. Para que se comporta bien, sí. Aquí estamos en TradingView. He elegido estos activos que tenemos aquí para que veamos cómo funciona. La entrada va a funcionar de forma que cuando el RSI supere la línea de 50 y a la vez el DXY positivo supere al DXY negativo y además haya un incremento de volumen, entrará la estrategia en activo y saldrá cuando el RSI toque a la banda de 50 hacia abajo. ¿Vale? Ese será el momento de la salida de la estrategia. Por ejemplo, esta es muy rentable. Aquí hay un punto de entrada importante donde hay una entrada de volumen importante. Y como ves aquí, pues entra la estrategia, toma toda esta parte de aquí en el momento que empieza a caer y que ya ve el cierre ya toca el RSI, el punto 50, el nivel de 50, pues automáticamente hace una salida. Con lo cual hubiera ganado toda esta parte de aquí, en esta estrategia, en este momento hubiera ganado pues en torno a un 15%. Estamos hablando de temporalidades de 4 horas, ¿eh? O sea, eso quiere decirse que cada vela de estas es de 4 horas. No te pienses que esto es en 10 minutos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta estrategia? Pues lo hemos programado aquí en PineScript y vamos a ver qué simulación tiene, qué ocurre con las simulaciones. En este caso estamos en el caso de Bitcoin.
vamos a tomar un periodo largo, estamos hablando de, vamos a traerlo más para acá incluso a la fecha de hoy, estamos hablando del 2017, que sería el periodo que tenemos de histórico de datos hasta el día de hoy, y vamos a decirle que nos crea un informe. Y como veis aquí, nos está creando un informe que es positivo, o sea, es decir, tiene un número importante de un factor de ganancia interesante, una rentabilidad en torno al 30%, que es lo que hace este tipo de estrategia Breakaway, 30-35%. Y fíjate que yo aquí lo que le he puesto es que él por defecto trae $1 millón, bueno, para que podamos trabajar bien, y le digo que opere solamente con el 1% del patrimonio, o sea, de este millón, ¿vale? Es decir, no le digo que opere con más porque sería imprudente. O sea, es decir, aquí la idea es siempre que operes con un máximo uno, quizá un 2% en cada operación del total de la cuenta, suponiendo que tienes muy clara la operación. Aquí vamos a suponer que estamos con un 1% y además aquí no hemos puesto comisión, pero si le ponemos aquí una comisión, por ejemplo, un 0,5%, que suele ser normal, incluso a veces más, pues vamos a ver qué ocurre. ¿Ves? Pues ahora se ve muy afectada la estrategia. Entonces, bueno, es un tema que tienes que tener en cuenta en cuanto a valorarlo, ¿no? No sé cuál es, puede que tengas una comisión fija, puede que tengas un dato fijo. Yo aquí le he puesto un poquito amplio para que puedas valorarlo, pero, o sea, este tipo de estrategias se ven afectadas también, como van tan justas a veces con ese enfoque de ganancias, pues se pueden ver afectadas por las comisiones, ¿no? Ten en cuenta que aquí se han hecho solo 161 operaciones, estamos hablando de varios años. Estamos hablando de 161 operaciones porque hemos incluido volumen, si no hubieran sido muchas más, pero contra más operaciones, el problema que hay, más comisión tienes, ¿no? Entonces vamos a calcular qué pasaría con un minuto, o sea, perdón, con una hora. Entonces, bueno, aquí sería también más o menos positivo, cerca del 30% también. Y fíjate aquí, el golpazo este sería seguramente 2017, una cosa así, la caída tan importante que tiene la estrategia. Vamos a cambiar a otro activo, por ejemplo, al SP500, y vamos a ver qué pasa. Bueno, el SP500, por ejemplo, aquí en una hora tendría un 1,4 ganancias, 1,45 aproximadamente, y unas pérdidas, o sea, un drawdown de en torno a 0,09%, que no es mucho, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un 1% de la cuenta. Esto sería el total que podría estar ganando en este baremo. Aquí tú tienes que manejar las operaciones como quieras, yo no estoy planteándote nada, eso es un tema que tienes que tomar tú. Yo te doy el ejemplo y tú modificas lo que quieras en tu TradingView, puedes aquí modificar lo que quieras. Si pusieras un 2% del total, pues cuando lo calcula, pues saldría unos números mayores, pero siempre con un factor de ganancia similar, ¿no? Aquí lo único que cambiaría sería el montante. Entonces, bien, ¿qué pasaría con el oro? Vamos a ver el oro. Pues el oro también en una hora quedaría bien. Vamos a ver ese SP500, lo hemos visto en una hora, vamos a ver en 4 horas, a ver qué ocurriría. Aquí se nos iría un poquito más de rentabilidad. Fíjate que aquí ya vamos a conseguir un 50% o 55% de operaciones ganadoras, que eso también nos da un poco más de respiro a la hora de estar haciendo las operaciones y que no sean negativas, ¿no? Eso también puede ser bueno. Y vamos a ver el oro en la parte final, que sería un 1,5, en el caso, fíjate, un 30%, aproximadamente un 30% también igual de porcentaje de rentabilidad, factor de ganancia es un 1,45,7, 1,54, perdón. Y, y si vamos aquí a una hora, nos daría un 1,1 muy justito. ¿Y en un día qué ocurriría? Un día, fíjate, no funcionaría esta estrategia. Tiene que ser temporalidades altas, pero no tan altas, ¿no? En Bitcoin, ¿qué ocurriría en un día en el caso de Bitcoin? Pues aquí sí sería muy positivo el factor de ganancias. Estaríamos hablando de un 40% de rentabilidad, sube un poquito el número de operaciones ganadoras, pero solamente haríamos 30 operaciones de todas las que hemos estado viendo. Bien, pues esto sería un poco el resumen. El aprendizaje, digamos, de hoy sería
que con el tema de las estrategias, pues hay muchas que son súper interesantes. Es interesante probarlas mucho todo el backtest que puedas y en tu sistema. O sea, que lo hemos hecho en TradingView, pero puedes probarlo en cualquier sistema que tú tengas. Y sobre todo probar que digamos que te va a dar una ventaja estadística adecuada, sea la que sea. También hay que tener en cuenta que las que son breakaway de este tipo, ¿no? Son un tipo de estrategias que suelen, como te comentaba, suelen ser psicológicamente muy duras. Pierden muchas veces para ganar una. O sea, es decir, esa una gana mucho, lógicamente, porque toma un recorrido muy alto, pero muchas veces se equivoca, ¿no? Si utilizas también otro tipo de análisis como order blocks o como Wyckoff, a lo mejor este tipo de estrategias no te sirve mucho, pero te pueden aportar mucho en cuanto a tomar las decisiones en un momento determinado cuando este tipo de estrategias te da una opción, ¿no? Siempre son válidas y siempre son positivas tener referencias adicionales para saber si debes o no debes entrar en una cierta operación, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido, pues encantado, espero que te haya gustado y encantado de estar aquí otro día más.